¿Qué tal, amigos? Llegamos pues a esta videocápsula semanal diciendo o recordándole a usted, por si es que lo olvidó, que ayer sábado 1 de septiembre se cumplieron 2 meses de la victoria inobjetable por lo demás de López en la elección por la presidencia de la República. Después de 2 meses, el recuento en algunos casos es obligado. Todavía no se sabe bien a bien cuáles fueron las causas que llevó a más de 30 millones de electores mexicanos, o de ciudadanos si usted prefiere, a emitir su voto por un personaje que no se ha caracterizado ni se caracteriza y jamás se caracterizará, por tener una visión clara de lo que es la gobernación en un país como México, en esta coyuntura difícil y compleja, no solo en lo nacional, en lo interno, sino también en el aspecto externo. Unos de los que le entregaron su voto lo hicieron, pienso, espero no estar equivocado, simplemente por un acto visceral, un acto sin el menor raciocinio, sin el menor análisis. Simple y sencillamente por inercia quizá o por dar la contraria. Vamos a ponerlo de esa manera. Otros, quizá poniendo la ideología en primer lugar en vez de la sensatez y la cordura, piensan que aquella utopía juvenil del cambio radical y de la equidad y de la justicia para los que menos tienen y primero los pobres y tonterías similares, entregaron también su voto a López. Y unos pocos, realmente pocos, repito, es una hipótesis, no está comprobada en modo alguno, es simplemente algo que, por lo que he platicado, leído y visto, pienso que esas fueron las razones, pero sujeto pues a estar completamente equivocado. Y otros, una minoría, pero muy pequeña dentro de ese universo de los poco más de 30 millones de votos recibidos por López, lo hicieron con un análisis supuestamente objetivo. La verdad es que estos, la mayor parte de ellos intelectuales, algunos analistas políticos, soportaron su decisión en marcos teóricos o en elementos de análisis útiles para los años 60 o 70, quizá principios de los años 80 del siglo pasado, pero no para fines del segundo decenio del siglo XXI. Sin embargo, en los 3 casos es respetable su decisión, los resultados ahí están, y todos debemos aceptarlos al margen de que no los compartamos. El resto de los votantes que optaron por otras opciones, 24 millones de electores, debemos respetar la decisión de la mayoría. Que habrá muchos riesgos, que habrá consecuencias, son los riesgos de la democracia. De eso a nadie le debe caber la menor duda. Somos un país con todas las imperfecciones y atrasos y obstáculos que usted guste nombrar o poner. México es una democracia, imperfecta como la que más, pero democracia al fin. Los comicios, como decía al principio, inobjetables también sus resultados, se celebraron en un ambiente pacífico dentro de lo que marca la legislación vigente. En consecuencia, nada hay que decir en relación con la votación de más de 30 millones de electores, al margen, repito, de si estamos en desacuerdo con ellos. Muy bien. Hecha esa necesaria y obligada aclaración, vayamos ahora a lo que sigue. Faltan menos de 3 meses, es decir, ayer fue los 2 meses, del 1 de julio al 1 de septiembre, y vamos a poner, pues, para no equivocarnos, que de aquí a 3 meses López tomará posesión
rendirá la protesta de ley y a partir de ese momento será presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. La larga obsesión que lo ha motivado e impulsado a cometer actos violatorios de manera flagrante de la ley, cierre de pozos petroleros, bloqueo de carreteras, invitar a las personas a que no paguen el servicio de energía eléctrica, entre otras cosas, más el plantón en Reforma, más sus pitorreos constantes de las normas que marca la legislación electoral, etcétera, etcétera. Por encima de eso, faltan 3 meses que no sabemos qué va a pasar en esos 90 o 91 días. Las noticias que nos han dado instituciones como el INEGI en lo que se refiere al crecimiento de la economía en el segundo trimestre de este año no son para nada halagadoras. Por el contrario, están pintando un panorama donde el crecimiento del Producto Interno Bruto o el crecimiento de la economía, para ponerlo en términos llanos, del tercer trimestre, podría estar o en el rango de decrecimiento, es decir, ser una cantidad negativa, o en el mejor de los casos estar alrededor de 0, muy cerquita, 0.2, 0.3. Pero al final de cuentas, eso dibuja un panorama para el cierre de año complicado. Cuando una economía como la nuestra empieza a exhibir una tendencia a la baja, esto tiene efectos que quizá no se adviertan, pero que en las cuentas ya cuando se agregan todos los sectores de la economía y su comportamiento, tienen una gran importancia. Baja la demanda, baja el consumo, baja la demanda, se reduce el número de empleos formales y así es una cadenita. Pero también hay un efecto grave, pernicioso para las finanzas públicas porque hay una captación menor en términos de impuestos, derechos y aprovechamientos. Eso tiene además otro efecto, que es una cantidad menor de recursos del erario para poder financiar de manera sana proyectos o programas que estén incluidos o que se vayan a incluir en el presupuesto de egresos de la Federación. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué Ángel se aferra a decirnos o a hablarnos de un futuro negativo o por qué es tan pesimista? Miren, yo creo que el problema no es de negatividad o de pesimismo. Más bien yo lo llamo de objetividad. ¿Qué sentido tendría que yo cayere en ese juego perverso de decir con López va a haber un cambio radical y caerá maná del cielo, miel, todo será feliz? ¿Y qué va a pasar cuando la realidad diga Ángel mintió? Porque no van a decir Ángel se equivocó. ¿Y qué diría usted cuando eso se dé? Que yo veo grandes posibilidades o una alta probabilidad de que eso se dé en la economía, por supuesto. Usted tendrá toda la razón en reclamarme. ¿Por qué usted, sabiendo perfectamente lo que iba a pasar, no lo dijo y prefirió pintarnos un panorama rosa? Por esa razón prefiero ser objetivo. Por encima de los insultos, de las procacidades, de las vulgaridades, no, eso es irrelevante. Lo que importa es que tengamos, con los elementos que contamos a la fecha, un panorama más o menos cerca de lo objetivo, de lo que pensamos va a ser el comportamiento de la economía, para que cada quien tome sus decisiones. La economía, algunos dicen que no es una ciencia, otros dicen que sí, pero al margen de lo que usted piense de la economía, es una, vamos a decir, una actividad o una práctica o un conjunto de verdades, algunas empíricas, no soportadas en una gran teoría, etcétera, sino la observación de lo que sucede día con día, nos dice que cuando empieza la economía a comportarse de una cierta manera, no la puede usted detener
de súbito, de un golpe. Le doy a usted una figura metafórica, pues imagínese que vamos usted y yo en un supertanque de esos que llevan 200, 300, 400 mil barriles de petróleo en el océano Atlántico. Y de repente, por alguna razón, el capitán de este supertanque decide girar 90 grados por alguna emergencia, por lo que sea. Pues uno piensa, bueno, pues da un volantazo y no. No. En algunos de estos monstruos que tienen 300, 400 metros de eslora, es decir, de longitud, de proa a popa, es muy probable que le lleve decenas de kilómetros, si no es que más, para poder hacer ese giro de 90 grados. Es lo mismo con la economía. Cuando la economía empieza a mostrar un signo de decrecimiento o de reducción del porcentaje del crecimiento de su Producto Interno Bruto, el cambio o detener esa caída no es algo que se logre así. Pasa un tiempo con ciertas medidas que tome la autoridad fiscal, o la autoridad monetaria, y probablemente en 3 o 4 meses se detenga y empiece a revertirse ese decrecimiento. Por eso le planteaba yo las expectativas de un crecimiento o negativo o muy bajo en el tercer trimestre de este año. Eso significaría que la economía muy posiblemente se comportara de manera similar en el cuarto trimestre y alcanzaría una colita del primer trimestre del año próximo. Eso evidentemente implicaría una escasez de recursos más pronunciada que la que vemos hoy o la que imaginamos hoy para los proyectos que ha planteado López tanto en la campaña como en estos 2 meses del periodo de transición. Hay otros signos ominosos que no podemos dejar de mencionar. En 1997, cuando el partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, perdió el control que tenía en el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente, ahí se dio un salto cuántico, un cambio cualitativo de gran importancia para la democracia mexicana. A partir de ahí, el Ejecutivo empezó a dejar de ser un alfil del Ejecutivo o un sirviente en algunos casos, aunque suene ofensivo, ese era el comportamiento en algunos casos específicos el Poder Ejecutivo, a ser lo que se piensa que debe ser el Legislativo en un arreglo constitucional como el nuestro, un contrapeso al Poder Ejecutivo, un poder que legisla y que vigila que las leyes se cumplan. Aparte está el Poder Judicial. Y lo que vimos hace unos cuantos días de una multitud, estamos hablando de un recinto donde había, 600 y tantos legisladores, y en ese momento un grito que, leyendo un poco de la historia de hace algunos años de aquella marcha sobre Roma de Benito Mussolini en 1922, cuando llega él a Roma y ver a sus huestes gritar el duce, duce, y él en un balcón viendo hacia abajo a la multitud, así imaginé yo a estas decenas de legisladores que con una inconsciencia y un desconocimiento o desprecio por la labor que desarrollan, porque ellos representan los diputados al pueblo, a los ciudadanos, y los senadores representan a las entidades de la federación, las entidades federativas, no al Ejecutivo. Pero mostraron una abyección, un servilismo peligroso, que habla que aquellas viejas prácticas de los años del dorado autoritarismo han revivido. Cuando de una manera abierta, ofensiva y vergonzosa para la clase política, los integrantes del Congreso de la Unión eran sirvientes abiertos, ofensiva a su conducta del Ejecutivo. Eso es un peligro real para este país. Y tenemos personajes ahí al frente de la bancada de Morena en ambas cámaras
que se han caracterizado por su abyección, por su servilismo, por inclinar la cerviz ante el poderoso. Eso, repito, no presagia algo bueno para el país. Sin embargo, pues, faltan 3 largos meses, habrá que aguantar más sorpresas, repetición de desatinos. De repente ahora resulta que hay una empresa donde le dice a López: estoy interesada en rentarle este avión y esto, y él dice: vamos a hacer análisis para emitir la convocatoria. Yo no sé si él lo ignora o si lo conoce, le vale, se pasa por el arco del triunfo esa realidad. Ese avión, particularmente el avión presidencial, el transporte el presidencial 01, el TP-01, no es propiedad de entidad alguna del gobierno mexicano o del Estado mexicano. Es un arrendamiento financiero. Y en un arrendamiento financiero hay cláusulas, y una de ellas es que el arrendatario, en este caso la persona que está pagando una cantidad mensual o anual, dependiendo cómo haya sido firmado o redactado el contrato, no puede disponer libremente de ese activo y rentarlo a este o venderlo a este. Eso no puede ser legalmente. Sin embargo, les vale, ya está, vamos a ver en cuánto le sacamos y ese dinero lo vamos a utilizar para programas sociales. Eso es muy peligroso porque evidencia una conducta reiterada de López en el tiempo, de despreciar la ley, de despreciar y rechazar el texto de la ley y la vigencia de los contratos. Quizá esa sea, hoy por hoy, la amenaza más grave que yo veo para los próximos 6 años, a partir del 1 de diciembre de este año recordemos que va a ser un sexenio, entre comillas, de 5 años, 10 meses, porque hay un cambio constitucional, y en esas condiciones, pues, habrá, como dice el clásico, que empezar a acumular piedras porque las cosas se van a poner difíciles. Le agradezco su atención en esta videocápsula semanal y lo espero mañana, donde una semana más daremos comienzo con las videocápsulas diarias. Muchas gracias.